Hola chicos, bueno, la semana pasada, o antepasada en realidad porque estuvimos en una pausa, vimos lo de cómo se hacía para poder analizar un suelo, ¿cierto? Cómo teníamos que tomar la muestra, cuáles eran los cuidados que teníamos que hacer. Y después, al otro día, o sea, a la otra clase, estuvimos hablando sobre la prueba. Así que no pasamos materia nueva. Hoy día lo que vamos a ver, ya volviendo de esta clase o volviendo en realidad de este tiempo de pausa, vamos a ver cómo interpretamos los análisis que nos entrega un laboratorio de suelo. Ok, entonces, ¿para qué necesitamos analizar? O sea, ¿para qué necesitamos interpretar? Para saber manejar el suelo, para poder aplicar una fertilización eficiente del cultivo y para poder mejorar también los costos de producción, porque uno de los grandes costos de producción que tiene la agricultura es la aplicación de fertilizantes. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es, al final, hacer un plan de fertilización, ¿ya? Saber cómo vamos a fertilizar. Por lo tanto, como ustedes pueden ver aquí, este es un análisis de suelo que se entregó de un laboratorio X o a tal persona, etcétera. Y como ustedes pueden ver aquí, sale pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, entre otras cosas. Y también aparece nitrógeno, fósforo, potasio. Y los resultados de nitrógeno, fósforo y potasio disponibles están en ppm, o sea, miligramos por kilo. ¿Qué significa ppm? Partes por millón. Y miligramos por kilo significa que cuántos miligramos hay de tal nutriente por un kilo de suelo. Pero el análisis de suelo me lo dan en ppm, o sea, miligramos por kilo, y yo la fórmula de dosificación para aplicar nutrientes es de kilogramos por hectárea, ¿cierto? Por lo tanto, debemos transformar los datos. Y para eso tenemos que pensar lo siguiente. Primero, ¿cuántos kilos de suelo hay en una hectárea? Bueno, eso, para sacar eso tan importante, nosotros podemos usar la densidad aparente del suelo, que es un dato que normalmente viene en el análisis de suelo. Normalmente nos dicen cuál es la densidad aparente. Y esa densidad aparente es igual a la relación del peso por el volumen del suelo. Entonces, con eso, con el dato de la densidad aparente, nosotros podemos calcular el peso del suelo, que es lo mismo que vamos a necesitar el volumen entonces de suelo en una hectárea. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver aquí, la fórmula es densidad aparente es igual a la relación del peso, ¿cierto? Por volumen. Por eso la densidad aparente siempre es gramos o miligramos en centímetros cúbicos, ¿cierto? Porque tiene que ver el peso con el volumen. Pero la densidad aparente me la va a entregar el laboratorio. El peso no lo tengo, obviamente, y el volumen del suelo es lo que nosotros debemos calcular. Entonces debemos calcular cuánto es el volumen del suelo en una hectárea. Para eso es fácil porque en realidad si lo consideramos dentro de una hectárea sabemos que es el área por la altura y el área son 10.000 metros cuadrados y la altura es dependiendo de dónde yo tomé la muestra. Si la tomé a 20 centímetros entonces mi altura es 0,2 metros. Si la tomé a 30 centímetros entonces mi altura es 0,3 metros, ¿ya? Se refiere a eso. Y ahí debemos despejar entonces la ecuación de densidad aparente y añadir un factor de corrección también que nos va a convertir todas las unidades a kilogramos por hectárea como nosotros queremos. Partimos entonces desde esa primicia de la que densidad aparente es igual a masa del suelo partido por el volumen total, ¿cierto? Y llegamos a esta, que es la que nosotros vamos a usar, que es la masa en kilos, para saber cuánto pesa mi suelo, es igual a la densidad aparente, que es gramo centímetro cúbico, por el volumen, por el mil, que ese mil es un factor de corrección para que los gramos queden en kilo, los centímetros cúbicos queden en metro cúbico para que se puedan ir con esto, y finalmente todo me quede en kilogramos por hectárea. Esto es para que ustedes lo sepan. En el laboratorio me dan miligramos por kilogramos de suelo y yo necesito kilogramos por hectárea. Entonces, si ustedes ven, la fórmula, yo lo único que hice fue pasar la densidad aparente, pasé el volumen total para un lado y lo multipliqué. Y por eso queda densidad aparente por volumen total. Y por eso me queda masa de suelo en un lado. Y después el factor es 1000, que es para que todas las unidades queden relacionadas, ¿ya? Bueno, entonces ahí en clase vamos a ver un ejemplo, por ejemplo.
por ejemplo, valga la redundancia, para poder sacar cuántos kilos de suelo hay en una hectárea, en donde se tomó una muestra de suelo a 20 centímetros de profundidad y que tenía una densidad aparente de 1,4 gramos por centímetro cúbico. Si usted quiere lo puede hacer en casa y después en clase lo revisamos. Vamos a hacer otro ejemplo también, muy parecido, donde el suelo se tomó a una distinta profundidad la muestra y con una densidad aparente distinta. Y también nos preguntamos cuántos kilos de suelo hay en una hectárea. ¿Ya? Ahora, ¿cómo interpretamos esto? ¿Ya? Interpretación de contenido de nutrientes en el suelo. Entonces, a nosotros nos van a decir lo siguiente. Nosotros lo que ya sacamos fueron los kilos que va a pesar mi suelo, ¿cierto? Porque no me servía que el análisis de suelo me fuese entregado en miligramos por kilogramo. Entonces, como los datos de análisis de suelo son entregados en miligramos de nutrientes por cada kilogramo de suelo, entonces sabemos que el peso de una hectárea de suelo podemos transformar los datos para poder pasarlo a kilogramos por hectárea, que es lo que recién vimos. Y es fácil porque lo hacemos con una regla de 3. Decimos, por ejemplo, si una hectárea de suelo pesa 2,5 millones de kilos y el análisis de suelo me indica que para nitrógeno existen 10 miligramos por kilogramos en el suelo, entonces, ¿cuántos kilogramos de nitrógeno por hectárea hay en ese suelo? ¿Ya? Y es tan fácil como decir lo siguiente. Yo digo, si existen 10 miligramos de nitrógeno en 1 kilo de suelo, ¿cuántos miligramos de nitrógeno existirán en 2,5 millones de kilogramos de suelo? Y ahí lo multiplico en esta regla de 3 y me sale que los 10 miligramos o los 10 ppm que teníamos de nitrógeno en el suelo, si yo lo transformo, es lo mismo que decir 25 kilogramos de nitrógeno por hectárea de ese mismo nutriente. ¿Ya? Entonces, para eso me sirvió anteriormente poder sacar cuánto pesaba mi suelo, para ponerlo en esta parte del problema. Quizás no quede tan claro ahora, pero en clases se los aseguro que quedará mucho más claro. Y ahí vamos a hacer dos ejemplos más. Si un suelo tiene una densidad aparente y se tomaron muestra 20 centímetros de suelo, indique el contenido de NPK en kilogramos por hectárea de acuerdo a los resultados de análisis de suelo, y los resultados fueron estos. Se encontraron 77 ppm de nitrógeno, 33 ppm de fósforo y 68 ppm de potasio. Y así el segundo ejercicio, que quiere decir lo mismo, y un tercer ejercicio también. Ya chicos, entonces nos vamos a ver en clases y ahí obviamente que se va a hacer mucho más largo porque vamos a hacer los ejercicios en ese momento. Que esté muy bien, cuídense.